En esta clase revisaremos un poco sobre una introducción muy general a lo que es el análisis de la varianza y a la distribución de probabilidad de f. Vamos a hablar un poquito acerca de los grados de libertad que aplican cuando hacemos esta prueba de ANOVA. Utilizaremos un ejemplo para llevar a cabo la prueba de f y calcular el valor de p al comparar más de dos medias independientes, que es para lo que sirve fundamentalmente el ANOVA, comparar grupos en los promedios de los grupos cuando existen más de dos. Cuando existen tres o más grupos utilizamos el ANOVA para comparar promedios o medias. Algunas conclusiones generales y cerraremos luego con un ejercicio en SPSS. Recordando un poco acerca de lo que es la varianza, pues vamos a retomar esta diapositiva de la segunda clase, de la segunda meta que tuvimos cuando hablábamos de medidas de dispersión. La varianza pues es el promedio de los cuadrados de las diferencias que se obtienen al comparar cada uno de nuestros valores con respecto de su media. Así, en esta diapositiva tenemos un conjunto de valores con una media igual a 5. Todos estos valores entonces se comparan con la media a través de la diferencia, a través de una resta simple, y esa diferencia es elevada al cuadrado. Se suman todas esas diferencias y luego se dividen entre n-1 y de esa forma se obtiene la varianza. La varianza se representa con la s al cuadrado en caso de que se trate de una varianza muestral, sino con la letra sigma en minúscula también al cuadrado si se trata de una varianza obtenida de una población. Y ahí tenemos también descrita la fórmula para obtener la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de cada una de las observaciones menos la media elevadas al cuadrado, ¿verdad? Estas diferencias y luego toda esa sumatoria dividida entre n-1. Esto ya lo habíamos revisado en una de nuestras primeras clases. Bien, ¿por qué no es posible realizar la misma prueba T de Student para comparar medias cuando se trata de más de dos grupos? Si usáramos la prueba T de Student, tendríamos que comparar al grupo, por ejemplo, si tenemos grupos A, B y C, tendríamos que hacer una prueba para comparar primero al grupo A con el B. Después tendríamos que hacer otra prueba de T de Student para comparar el grupo B con el C. Y finalmente tendríamos que hacer una tercera prueba para comparar al grupo A con el C. Eso implicaría realizar tres diferentes pruebas estadísticas, cada una para comparar dos medias entre sí. El problema es que si hemos considerado una seguridad del 95% para cada prueba, pues la seguridad se nos va a disminuir si hacemos tres pruebas. Considerando el 95% de cada prueba sería 0.95 por la seguridad de la segunda prueba, que sería 0.95, por otra vez la seguridad de una tercera prueba, que sería 0.95. En total nuestra seguridad bajaría a un 85.7%. Por ello, no es posible realizar la prueba T de Student para comparar más de dos medias. En este caso, necesitamos una prueba que nos permita hacer la comparación de manera simultánea entre los promedios o las medias observadas en cada una de estas muestras
cuando se trata de 3 o más grupos los que estamos comparando entre sí. La prueba que realizamos para comparar simultáneamente 3 o más medias es la prueba de ANOVA. ANOVA es del inglés Analysis of Variance. En español a veces la vamos a ver descrita como ANDEVA o análisis de la varianza. Se basa en utilizar lo que llamamos como prueba y distribución de F para llevarla a cabo, como veremos en algunos ejemplos que vamos a tratar de utilizar. La prueba de ANOVA nos permite comparar medias entre más de dos grupos. La hipótesis alterna que en un momento dado se maneja con ANOVA es de que hay diferencia entre las medias observadas en estos grupos. La media entre los grupos es diferente. La hipótesis nula sería que la media entre los grupos es igual. Observen que siempre la hipótesis alterna nos habla en general de los tres grupos. No nos dice si el grupo A es mayor que B o que C, o si el grupo B es el que marca la diferencia siendo mayor o menor que el otro, o es el grupo C el que marca la diferencia siendo mayor o menor que los otros dos, etc. No nos indica finalmente en qué sentido y qué grupo es el que tiene la diferencia, marca esa diferencia, sino si es más bien una hipótesis general que nos habla de si son o no diferentes entre sí las medias observadas, pero no nos refleja cuál es el grupo que marca la diferencia ni el sentido de la misma. Así es de que mucho cuidado a la hora de interpretar ANOVA. Bien, aquí se están presentando los datos entonces de tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Estos datos de cada grupo pueden promediarse dentro de cada grupo. Tenemos, por ejemplo, una media para el primer grupo de 3.2 con una desviación estándar de 0.83666. En el grupo B tenemos una media de 3.4 con una desviación estándar de 1.14018. Mientras que en el grupo C tenemos una media de 1.8 con una desviación estándar de 0.83666. Cada uno de estos grupos está conformado por 5 sujetos, son 5 observaciones. Además de estas medias, de estos promedios que pueden ser analizados en cada grupo, también contamos con una media que es de todo el grupo, de todos los grupos, una gran media que sería equivalente a sumar todas las observaciones y dividirlas entre 15. Así sacaríamos esta gran media o el promedio global de los tres grupos y también los promedios individuales de cada grupo. Bien, esto podemos representarlo gráficamente a través de estos puntos. Tenemos en el eje de las X a los tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, y en el eje de las Y los valores observados para cada uno de ellos. Así, para el grupo A tenemos dos valores iguales a 4, tenemos dos valores iguales a 3 y un valor igual a 2. El promedio, la media observada para ese primer grupo es de 3.2, que está representado con una línea de color rojo, ubicando a la media para ese grupo A. El grupo B está conformado por un valor igual a 5, un valor igual a 4, dos valores iguales a 3 y un valor igual a 2.
el promedio, la media para ese conjunto de valores del grupo B es igual a 3.4. Finalmente, para el grupo C tenemos un valor igual a 1, dos valores iguales a 2 y dos valores iguales a 1. El promedio, la media para el grupo C es de 1.8. Además, si tomáramos todos los valores en cuenta y los promediáramos, íbamos a obtener un promedio global de 2.8, que aquí está representado por esa línea de color azul, línea punteada de color azul. Entonces podemos identificar dos fuentes principales de variación. Por un lado, cada uno de los valores se va a diferenciar de la media que le corresponde. Cada uno de los valores va a ser un poquito distinto a la media que le toca para ese conjunto de observaciones. Y por otro lado, también las medias observadas de cada grupo se van a alejar o a diferenciar de la gran media. Por lo tanto, vamos a tener una variabilidad dentro de los grupos, esto es, de cada uno de los valores con respecto de su media para cada grupo, pero también vamos a tener una variabilidad entre los grupos, el cual va a estar determinado por la diferencia que tiene la media de cada grupo con respecto de la gran media, de la media global. Entonces, esas serían las dos fuentes de variabilidad o de variación que pudiéramos detectar. Realmente, si las medias, los promedios estuvieran muy próximos o muy parejos entre sí, la variabilidad dentro de los grupos y la variabilidad entre los grupos también iba a ser muy parecida. Iba a ser, si las medias estuvieran muy próximas entre sí y las desviaciones estándar de cada grupo estuvieran muy próximas entre sí, la variabilidad dentro de los grupos y la variabilidad entre los grupos no iba a ser muy distinta. Por lo tanto, se puede analizar el comportamiento de los promedios a través de analizar las varianzas, tanto la varianza dentro de los grupos como las varianzas entre los grupos. Entonces vamos a comparar esas variaciones tanto dentro de los grupos como entre los grupos, y eso se hace a través de una razón que es la prueba de F, la cual compara la varianza between groups, esto es entre los grupos, sobre la varianza within groups, esto es dentro de los grupos. Si lo ponemos en inglés es varianza B de between sobre varianza W de within. Para que no se nos olvide, en el abecedario siempre aparece primero la letra B y hasta después aparece la letra W. Entonces siempre va a ser la comparación entre la varianza between sobre la varianza within. Esto es la varianza entre los grupos sobre la varianza dentro de los grupos. Para ello, entonces, vamos a necesitar estimar en primer lugar la varianza entre los grupos y luego la varianza dentro de los grupos. La varianza entre los grupos, la varianza between groups, se calcula con la fórmula que aparece en primer lugar. Varianza between entre los grupos es igual a N1 multiplicado por la media. N1 es el número total que tenemos en el primer grupo multiplicado por la media para ese primer grupo menos la gran media, esto elevado al cuadrado, más N2, que es el tamaño de la muestra del segundo grupo, multiplicado por la media de ese segundo grupo, menos la gran media elevada al cuadrado, más
sería lo mismo hasta todos los grupos que pudiéramos tener. En este caso entonces está representado hasta el grupo K. El tamaño de muestra de K, el K grupo, multiplicado por la media para ese grupo K menos la gran media elevada al cuadrado. Todo eso sobre K menos 1. K sería entonces el número de grupos que tenemos. La fórmula para la varianza dentro de los grupos es muy parecida a la que habíamos utilizado para calcular los promedios de desviación estándar que utilizamos para la prueba TED-Student, y es igual a n-1, la n del primer grupo menos 1, multiplicado por la varianza, esto es la desviación estándar al cuadrado de ese primer grupo, más n2 menos 1, que sería el tamaño de muestra del segundo grupo menos 1, multiplicado por la desviación estándar al cuadrado de ese segundo grupo más, lo haríamos así sucesivamente hasta k grupos, donde el tamaño de muestra de ese último grupo, o grupo K, menos 1, multiplicado por la desviación estándar al cuadrado de ese K grupo, todo sobre n menos K. Esto es el tamaño total de la muestra menos el número de grupos que tenemos. Estas serían nuestras fórmulas para calcular tanto la varianza entre los grupos, varianza between groups, y la varianza dentro de los grupos, la varianza within groups. Muy bien, entonces para calcular en primer lugar la varianza entre los grupos, pues pudiéramos sustituir nuestros valores. Tenemos entonces dentro del primer grupo un tamaño de muestra igual a 5. 5 multiplicado por la media observada en ese primer grupo, que fue de 3.2, menos la gran media, que fue de 2.8, y esa diferencia elevada al cuadrado, más el tamaño del segundo grupo, que viene siendo 5, multiplicado por la media para ese segundo grupo de 3.4 menos la gran media, que es 2.8, esto elevado al cuadrado, esa diferencia elevada al cuadrado, más el tamaño del tercer grupo, que es igual a 5, multiplicado por la media para ese tercer grupo de 1.8 menos la gran media, que fue de 2.8, la diferencia observada elevada al cuadrado. Todo eso sobre 3, que son el número de grupos, menos 1. La varianza, entonces, entre los grupos, una vez que realizamos todas estas operaciones, nos va a dar una razón de 7.600 como el numerador, mientras que el denominador es igual a 2. 7.600 sobre 2. El 7.600 es realmente la suma de los cuadrados de las diferencias. Muchas veces lo vamos a ver en otras fórmulas como SS, la suma de los cuadrados. El denominador, por otro lado, en este caso representado por S2, está indicando los grados de libertad que existen para la varianza entre los grupos. Si son 3 grupos, menos 1, los grados de libertad, igual que en la TED-Student que hacíamos n-1, aquí es k-1 porque es el número de grupos, menos 1 sería 2 grados de libertad para la varianza entre los grupos. El resultado final nos da igual a 3.8, que ahorita vamos a ver cómo se va a utilizar este valor y cómo se van a interpretar los resultados. Para la varianza dentro de los grupos, pues igual una vez que despejamos nuestros valores, nos quedaría varianza within, varianza dentro de los grupos, igual a 5 menos 1, es el tamaño de la muestra del primer grupo, que son 5, 5 menos 1, multiplicado por la
desviación estándar elevada al cuadrado, 0.83666 elevado al cuadrado, luego más 5 menos 1, que sería el tamaño de muestra del segundo grupo menos 1, multiplicado por la desviación estándar de 1.14018 elevada al cuadrado, más 5 menos 1, que es el tamaño de muestra del tercer grupo, 5 menos 1, multiplicado por la desviación estándar para ese tercer grupo, desviación estándar al cuadrado para ese tercer grupo, todo esto sobre 15, que es el tamaño completo de nuestra muestra, considerando los tres grupos, 15 menos 3, puesto que son tres grupos. Entonces la varianza within, la varianza dentro de los grupos, una vez que realizamos la fórmula, sería igual a 10.800 como numerador sobre 12 como denominador. El numerador 10.800 también se le conoce como la suma de los cuadrados, y el denominador se le conoce como los grados de libertad. Al final el resultado es igual a 0.900. Ese es el valor de la varianza dentro de los grupos, y ahorita veremos qué representa. Entonces ya tenemos aquí nuestros datos para calcular el valor de f, el valor de nuestra prueba de f, que consiste pues en una razón de las varianzas, la varianza between sobre la varianza within, varianza entre los grupos sobre la varianza dentro de los grupos. Y si ya tenemos los dos valores, uno de 3.8 sobre 900, pues el resultado de nuestra prueba de f es igual a 4.222. Ese valor lo vamos a ubicar para hacer nuestro contraste de hipótesis, para hacer nuestro aceptación o rechazo de una hipótesis alterna o de una hipótesis nula, como veremos a continuación. Las distribuciones de probabilidad para ANOVA también ya están publicadas en tablas. Es importante considerar que en estas tablas las distribuciones de probabilidad están determinadas por los grados de libertad considerados tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador estábamos representando la varianza entre los grupos. Si en este caso eran tres grupos, 3 menos 1, los grados de libertad para el numerador serían igual a 2. Nos ubicaríamos entonces en las columnas que corresponden a los grados de libertad, 2 a 2 grados de libertad para el numerador, y por otro lado nos ubicaríamos en los grados de libertad para el denominador, que en este ejemplo eran 15 sujetos menos 3, esto es menos el número de grupos, serían 12. Los grados de libertad considerados en el denominador son 12. Entonces nos ubicamos en la primera columna donde aparecen los grados de libertad para el denominador, y allí vamos a localizar el valor crítico que debería de tener f, el valor de f crítico para aceptar o rechazar una hipótesis nula, en este caso utilizando un alfa de 0.05. El valor crítico a 2 grados de libertad del numerador y 12 grados de libertad del denominador es igual a 3.8853, el que vamos a considerar entonces como valor crítico para compararlo con el valor de f obtenido en nuestra fórmula. La curva de f es
igual a la curva de t, que no es una sola, sino que se trata de una familia de curvas de distribución de f. Cada una de estas curvas aplica para los grados de libertad de que se trate, tanto del numerador como del denominador. En este ejemplo estamos manejando entonces una curva de probabilidad a 2 grados de libertad para el numerador y a 12 grados de libertad para el denominador. El valor crítico que veíamos en tablas era de 3.8853. Ese es el valor crítico de f que vamos a adoptar para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, en nuestro problema, una vez que lo resolvemos, obtuvimos un valor de f igual a 4.222, que es mayor al valor crítico de f. Por lo tanto, caemos dentro de la zona de aceptación de la hipótesis alterna. Con esto se concluye de que existe una diferencia entre las medias observadas en esos tres grupos que estuvimos analizando. El valor de P para ese valor de F obtenido a 2 y 12 grados de libertad respectivamente del numerador y del denominador sería igual a 0.041, que es menor al alfa de 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. A manera de conclusiones muy generales, vamos a comentar que la prueba de F o la prueba de ANOVA de una vía, nos permite hacer comparaciones de medias cuando se trata de más de dos grupos los que estamos comparando entre sí. Utiliza para la comparación las varianzas observadas tanto entre los grupos como dentro de los grupos. La curva de f está determinada por los grados de libertad tanto del numerador, representado por el número de grupos menos 1, y del denominador, que es el tamaño de muestra menos el número de grupos. La curva de f va de 0 a infinito y solo se observará un valor crítico entonces a la derecha, el que se va a tomar en cuenta para en un momento dado aceptar o rechazar la hipótesis nula.